se ha liado. O sea, Pedro Sánchez acaba de amenazar con dimitir el próximo lunes 29 a través de una carta. Y ahora vamos a hablar de todo ello, de las implicaciones, del porqué. Pero ya te adelanto que hay gente que cree realmente que el lunes va a dimitir. Bueno, como siempre te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales personales, te dejo aquí mi Twitter por si acaso, pero es que la verdad es que no es un vídeo que yo pensaba grabar. Yo estaba estudiando tranquilamente mis exámenes de final del máster y esta noticia, que es seguramente uno de los sucesos, de los eventos más llamativos, singulares quizás, de los últimos 20 años, 30 en la política española, me ha llamado mucho la atención, ha sido algo muy poco común y creo que merecía un vídeo y creo que merecía una reflexión al respecto. No voy a dedicar mucho tiempo al contexto, ¿no? Porque entiendo que ya lo sabéis un poco, ¿no? No voy a dedicar mucho tiempo a lo que es leer la carta, pero básicamente y muy simplificado al máximo, llevamos ya una serie de días, unas semanas quizás, en los que se han ido publicando en diferentes medios conservadores noticias relativas a la mujer de Pedro Sánchez. En estas se acusa a Begoña Gómez y se da a entender que ha podido participar y hacer uso de su influencia como persona ligada al gobierno para influir en varias licitaciones públicas valoradas por millones de euros. Claro, hasta ahora solo habían sido noticias, pero ¿qué pasa? Que ayer por la mañana un juzgado de instrucción en Madrid de repente abre una investigación contra la mujer de Pedro Sánchez. Pues bien, esta investigación se hace amparada en una denuncia que presenta el sindicato Manos Limpias, ¿no? Manos Limpias, que se está oyendo mucho hablar ahora, en la que básicamente se recopilan y se deja constancia de esas noticias que se han ido publicando estos últimos días y por tanto el juez considera que es suficiente como para abrir una investigación al respecto, basándose un poco en esas noticias que se han ido publicando estas semanas. ¿Qué pasa? Que ahora cuando estoy grabando esto, el propio sindicato Manos Limpias, que es el que ha presentado la denuncia, ha como reconocido que bueno, que a lo mejor que es posible que esas noticias en las cuales se ha basado esa denuncia, pues a lo mejor las noticias no son de verdad. Entonces, bueno, ahí está, estamos un poco en ese momento, ¿no? En cualquier caso, se ha abierto investigación y es ese motivo, es esa noticia de ayer por la mañana la que desata y la que hace que al final del día tengamos una carta en Twitter del presidente del gobierno de 4 páginas amenazando y diciendo que efectivamente el lunes decidirá antes, pero el lunes comunicará si deja el gobierno o no. La idea de la carta, que ya habréis leído todos y que seguramente os habéis informado ya, la idea es la siguiente, ¿no? Mi mujer está siendo atacada y está siendo víctima de una campaña de medios de comunicación, de una campaña judicial de acoso y derribo contra ella. Atentan un poco ya no contra Pedro Sánchez, sino contra lo que él representa y por tanto considera y se replantea si realmente merece la pena y si realmente tiene sentido seguir. En la propia carta dice que se ha dejado unos días y ha cancelado su agenda para reflexionar al respecto. Y esto es algo que llama mucho la atención, ¿no? Porque sí que es verdad que se ha habido casos y ha habido precedentes en España de presidentes que han dimitido, ¿no? Pero digamos, aviso, este contexto, el hecho de decirlo por una carta, el hecho de dejar ese lapso de tiempo un poco de reflexión, el hecho de dejar ese espacio de reflexión entre medias, es algo como yo creo que no se ha dado nunca y es algo que lo hace más curioso. Ahora, vamos a bajar al barro, vamos a bajar un poco a las interpretaciones y a las consecuencias que puede tener, ¿no? La pregunta más clara, evidente y que no voy a dejar para el final del vídeo, la pregunta que voy a responder ahora es, ¿va a dimitir de verdad? O sea, ¿tiene sentido que dimita? ¿O no? ¿O es simplemente puro marketing, puro postureo, pura estrategia para luego seguir? Yo, personalmente, y esto te lo digo honestamente, yo cuando leí la carta ayer y me enteré de la noticia, yo estaba convencido y, de hecho, sigo creyendo, honestamente, que no va a dimitir. O sea, mi primera sensación y mi primer impulso, y lo que yo también estuve leyendo un poco en mi círculo, obviamente un círculo sesgado, es que no iba a dimitir. Yo simplemente lo entendí como una manera de defenderse públicamente de las acusaciones hacia su mujer, es una manera de cortar de raíz, ¿no? Porque obviamente esa investigación, que no quiere decir nada, que obviamente cuando te abren una investigación siempre está esa presunción de inocencia y que te investiguen no quiere decir que seas culpable, pero es evidente que una vez te abren una investigación, como que ya erróneamente se le asume que puede haber algo de veracidad detrás de esas denuncias. Por tanto, yo entendí que era simplemente una manera de cortar de raíz y de acabar con todas esas comentarios, especulaciones que podría haber y que podría afectar tanto a su mujer como a Pedro Sánchez como a su partido. Yo digo, bueno, es una manera muy tajante de cortar de raíz. Ok. Ahora, y la lógica me lleva a pensar que no va a dimitir. ¿Por qué? Pues porque si te has tirado 4 meses... La que has liado para conseguir la mayoría, lo que te ha costado juntar la mayoría, conseguir la investidura, todo lo que has tenido que sacrificar, las elecciones que las ganaste, pero un poco a último momento, en contra de todos los pronósticos, el PP ya se veía en el gobierno, o sea, toda esa épica que hubo alrededor de esas elecciones y todo lo que te ha costado iniciar la legislatura, me parecería rarísimo que ahora de repente, en 3 días, digas, bueno, quedándote 3 años de legislatura, digas, bueno, pues me voy, dimito, o sea... Me parecería muy raro. Y además tampoco le vería sentido un poco con lo
con el propio mensaje que manda en la carta. O sea, él en la propia carta habla y señala directamente a diarios, a medios y a sectores conservadores de derechas y de ultraderecha como los que están orquestando y los que están tratando de acabar con él y de dar una especie de mini golpe de estado al gobierno. Ahora, ¿tiene sentido que tú denuncies esto y acto seguido dejes caer al gobierno, dimitas y por tanto des pie o des la posibilidad de que en unas posibles elecciones PP y Vox efectivamente consigan arreglar el estropicio y consigan llegar al gobierno? Digamos, arreglar el estropicio de las pasadas elecciones, que fue como un fallo. O sea, ¿tiene sentido que le des esa oportunidad a la extrema derecha, la misma que estás denunciando y las mismas que estás, digamos, poniendo en... que estás destacando sus actuaciones? Pues yo digo, pues no lo sé hasta qué punto tiene sentido. Por eso yo lo veía muy claro, por eso yo tenía claro que no iba a dimitir. Ahora bien, he leído a varias personas que dicen que a lo mejor sí que tendría varios motivos y que sí que podría llegar a tener sentido el hecho de dimitir. Y entre ellos, uno de ellos es, curiosamente, Juan Carlos Monedero, ex fundador de Podemos, persona muy ligada a Podemos y que casualmente también se vio afectada por un caso de estos de lawfare y de denuncias falsas que acaban siendo desmentidas, pero que ya tu figura está muy dañada, ¿no? Monedero dice que sí, que él cree, o sea, ha dicho literalmente que sus gafas de ciencias políticas, sus gafas de politólogo, le han dicho que el lunes va a dimitir Pedro Sánchez. ¿Y yo qué quieres que te diga? Yo no tengo gafas, yo soy politólogo, pero no tengo gafas de politólogo, entonces es quizás por eso que no lo veo, pero me ha llamado muchísimo la atención y he de decir que ha dado una serie de argumentos, lo vamos a ver ahora, pero me ha llamado muchísimo la atención. Monedero primero dice que amenazar con irte y luego no hacerlo te haría quedar como un bravucón, ha dicho, ¿no? Como una persona que amenaza, que tira la piedra pero luego esconde la mano, ¿no? Yo no sé hasta qué punto esto puede ser un argumento, digamos, a favor de pensar que va a dimitir. Pero bueno, ese es uno de los motivos que ha dado. También es verdad, y hay que decirle a Monedero que bueno, que sí, que puedes quedar como un bravucón, pero también puedes quedar como una persona comprometida, honesta, que va a aguantar el paso y que se va a sacrificar por el bien de la izquierda, por el bien de su partido. O sea, eso también puede ser una lectura que puede resultar. Al final no me he ido porque he decidido aguantar estoicamente y firmemente a los ataques de la extrema derecha. Eso también vete y eso también te posiciona muy bien. Eso sí, otro de los motivos que ha dado Monedero es que le podría beneficiar al PSOE de cara a unas elecciones catalanas y unas elecciones europeas el hecho de presentarse como víctima, ¿no? Y como un poco partido afectado por esas campañas judiciales de los medios de comunicación y que le podría beneficiar electoralmente. Ahora, ¿te merece la pena sacrificar y dejar caer el gobierno de España por unas elecciones europeas? ¿Por unas elecciones catalanas? Yo creo que no, es evidente que no. Y sí que es verdad, y ahí está el siguiente punto, y es que Monedero cree también que de cara a unas elecciones generales saldría beneficiado el PSOE. Claro, aquí este es el punto interesante. El PSOE le puede salir beneficiado de unas elecciones generales, de una repetición, porque tú puedes como partido, el PSOE, absorber muchos diputados y muchos votantes de Sumar, de Podemos, de todo ese espacio a su izquierda, pero no es incompatible que el PSOE se vea beneficiado con el hecho de que acabe gobernando PP y Vox. El PSOE puede crecer 30 escaños y aún así no tener la mayoría absoluta, que la puede sumar Vox y PP. Por tanto, es una jugada arriesgada. Sí, ¿le puede beneficiar al PSOE una repetición electoral? Sí. Que también conlleva un riesgo asociado y es que es probable que PP y Vox consigan la mayoría que no consiguieron hace 4 meses. También. Luego finalmente ya Monedero apunta algunos argumentos que son un poco más para cogerlos con pinzas, ¿no? Dice que a ese perfil narcisista que representa a Pedro Sánchez, pues toda esa épica de coger e irse de esa manera, ¿no? De manera un poco peliculera, pues que le puede gustar y que a este tipo de personas le pueden resultar atractivo. Y también dice y lanza un poco la mano, pero no se quiere mojar mucho, que a lo mejor hay escándalos o hay procesos dentro del PSOE que no se han hecho públicos, pero que pueden dificultar ese gobierno y que por tanto pues es también una manera de quitarse ese marrón de encima. Entonces estos son un poco los argumentos generales sobre si va a dimitir o sobre si no. Yo sigo creyendo que no, me sorprendería mucho que no. Ahora, si finalmente dimite, yo el lunes hago un vídeo y subo el vídeo abriendo una botella de champán. Y no me malinterpretéis, no es una celebración por coger y decir se va Pedro Sánchez, ahora va a gobernar Vox. O sea, no es en ese sentido, no es un sentido ideológico de que se cumplan mis deseos personales. Es simplemente en una celebración porque voy a poder hacer muchísimos vídeos al respecto. Y ahora que estoy acabando los exámenes es algo que me atrae mucho. Entonces, luego otros puntos interesantes y otras cosas que se estaban debatiendo, ¿no? Son sobre aspectos, sobre mensajes y sobre partes de la propia carta, ¿no? Hablaba y decía Pedro Sánchez en este comunicado que se trata de un ataque sin precedentes.
Y esto es algo que obviamente a mucha gente le ha chirriado, le ha llamado la atención y que seguramente más de una persona de Podemos esté dando volteretas y esté alarmado ante estas declaraciones, ¿no? Cuando la gente ve, no, es que es un caso sin precedentes. Bueno, pues creo que precisamente en los últimos años ha habido varios precedentes de personas, de representantes políticos, de partidos a la izquierda del PSOE, los cuales se han tenido que ver desplazados ante investigaciones y procesos judiciales que finalmente han demostrado no ser o no tener fundamento ninguno. Y además, cuando hablamos de estos casos previos y de estos precedentes que sí que existen, como en el caso de Podemos, hemos hablado del propio Monedero, del propio Pablo Iglesias, de la propia Mónica Oltra en Compromís. En estos casos, ya no solo que se estaba haciendo que se estaba llevando a cabo una campaña de lawfare, o sea, es cierto, ok, es que encima se estaba haciendo contra representantes políticos electos por la ciudadanía, eran representantes públicos, es decir, se estaba atentando un poco contra la voluntad de los electores y de la población española. En este caso sí, es grave, obviamente es grave que se lo hagan a la mujer de un político, 100% estoy de acuerdo, es grave. Pero no estás directamente atentando contra un representante electo, por tanto, es que los otros casos me parece aún más grave. Entonces decir que es un caso sin precedentes me parece muy pretencioso y me parece, honestamente, un error. Porque te quita veracidad. O sea, intentas tanto ponerte la medallita y dejarte tanto como víctima que acabas un poco faltando a la verdad. Y es posible que mucha gente diga, joder, sí, está bien que denuncies lo que le está haciendo a tu mujer, pero no a partir y no en base a coger y decir que es un caso sin precedentes, porque no lo es. Evidentemente sí, es la primera vez que a lo mejor se hace a una figura tan cercana al presidente del gobierno, pero luego también en el propio comunicado siempre se ha señalado, y de hecho es uno de los términos que más se ha repetido, ha sido el propio extrema derecha, ¿no? Y derecha, sobre todo referido a los propios medios de comunicación, conservadores y de extrema derecha, que son los que han difundido, que han dado pie a este tipo de noticias, y la propia organización Manos Limpias, que también la ha calificado como tal, ¿no? Y a mí esto es algo que también me chirría, ¿no? Porque intentar dar a entender que todo este tipo de todo este tipo de técnicas y de uso y de aprovechamiento de estos procesos judiciales para hacer daño a otros partidos políticos y otras personalidades es algo exclusivo de la extrema derecha o de la derecha, me parece erróneo. Y sobre todo me parece hipócrita viendo cómo entonces, en 2016 y 2017, actuó el PSOE cuando fue Podemos el que sufrió este tipo de técnicas y de campañas. El propio PSOE en 2016, lejos de salir a defender a Podemos, lo que hizo fue beneficiarse de estas campañas contra Podemos. Y no es que solo se beneficiase indirectamente, sino que el propio PSOE el propio Pedro Sánchez alentó públicamente y dejó de alguna manera y se aprovechó dando y poniendo en duda realmente a Pablo Iglesias, a estos partidos y difundiendo esa imagen de que eran partidos que ocultaban muchas cosas, que les estaban investigando y que efectivamente podía haber algo de verdad. El PSOE se aprovechó. El PSOE sacó beneficio de ello. Y el PSOE en ese momento parecía que el lawfare no era un problema para ellos. Y también hay que decir que esos medios de comunicación que ahora se ven muy claro que son de extrema derecha y conservadores, en ese momento, en 2016, El País, el Diario.es, Cadena Ser y todos estos, también dieron alas y también difundieron todo este tipo de noticias. Medios que evidentemente, El País, Cadena Ser y el Diario.es no son medios de extrema derecha, pero en ese momento fueron parte también. Por tanto, dar a entender ahora que este tipo de acciones son cosas propias de la extrema derecha, que solo lo utilizan partidos de la extrema derecha y con la complicidad de los medios de extrema derecha, es falso. Es falso y además es hipócrita, porque no estás reconociendo que en 2016-2017 tú, el propio PSOE, también el propio Pedro Sánchez también fue parte de ello y también se benefició. Entonces, o sea, no tiene sentido que el lawfare solo sea un problema cuando te lo hacen a ti. Cuando se lo hacen a otros, bueno, es que hay que dejar a la justicia investigar, no, es que la justicia sabrá, no, bueno, es que cada uno... Bueno, o sea, este es meramente hipócrita y por eso entiendo que haya gente muy molesta y que diga, oye, ahora sí que denuncias, pero en su momento callaste. Pues lo entiendo perfectamente. Aún así, he de decir que me ha sorprendido y que la reacción, a mi modo de ver, mayoritaria en el seno de la izquierda en general, de esa izquierda parlamentaria representada por Sumar, Podemos y PSOE, ha sido una reacción bastante positiva y bastante de refuerzo y de unión alrededor de Pedro Sánchez. O sea, incluso la gente de Podemos, incluso el propio Monedero, han intentado como quedar bien diciendo que, bueno, que ellos sí que apoyaban a Pedro Sánchez, que efectivamente era una campaña de acoso y derribo y que por tanto ellos tenían la obligación moral y ética de estar apoyándole y que ellos no eran como el PSOE en su momento, ¿no? Entonces, ha habido un apoyo muy grande por parte de toda la izquierda y en ese sentido es algo que me ha sorprendido y que sí que es verdad
que puede ir un poco de la mano del argumento que dice Monedero de, oye, en caso de unas elecciones, la figura de Pedro Sánchez sale reforzada. El objetivo es evidente con esta carta, ¿no? El objetivo es humanizarse, que se le vea como una persona vulnerable, una persona como todo el mundo, que no tiene por qué sufrir unas cosas y que por tanto le llega a tomarse, a reflexionar sobre si dimitir o no. Esta estrategia de humanización no es nueva, o sea, ya la llevó a cabo durante las elecciones autonómicas y las generales. De hecho, hubo una entrevista que hizo con Jordi Évole, una de las primeras en esos procesos electorales, que comentamos y que hicimos un vídeo, donde yo destaqué que me parecía muy hipócrita, honestamente me pareció hipócrita, que en ese momento él tratase de personalizarse y de denunciar públicamente todas esas falsedades que se decían sobre él, ¿no? Y todos esos términos peyorativos que se utilizaban contra él, cuando él mismo, precisamente, también se había beneficiado y había callado en otros momentos. Entonces, bueno, esto no es una novedad. Sí que es una novedad el hecho de que anunciarlo de esta manera y que se dé con este tiempo y demás. O sea, es algo novedoso y muy llamativo, y que las implicaciones son miles. O sea, es que estamos hablando de que el lunes puede caer el gobierno de España y, por tanto, estaremos al tanto. Yo simplemente te dejo los comentarios para que me des tu opinión. ¿Qué crees? Si realmente dimitirá, si no, si crees que tiene motivos, si crees que está siendo hipócrita, cómo haces una lectura en general de esto. Y eso, que se debata en los comentarios. Dejad un like también y suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saludo.